clase de matemáticas, si no me equivoco, es primero. ¿Matemáticas? Sí. Matemáticas. Hágame así con un dedito para arriba o un dedito para abajo. ¿Matemáticas? Sí, tía, matemática. Ya, perfecto, chiquillos. Que lo que pasa es que a la otra hora tenemos ciencia, entonces era para no empezar con uno cambiado. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar acá con nuestra clase de matemáticas. ¿Se recuerdan que la clase anterior nosotros estuvimos viendo, cierto, figuras 2D, ciertos, y cuerpos 3D? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la principal diferencia entre una figura y un cuerpo? Entre 2D y 3D, ¿alguien que quiera decir cuál era la principal diferencia? Ya, Lucas, vamos con Lucas. Lucas, ahí le activé el audio. Que las figuras 2D son planas y las figuras 3D tienen más lados. Ya, perfecto. Podríamos decir que tienen como un volumen, ¿cierto? Muy bien, Lucas, perfecto. La tarea que nos dejó la otra clase de hacer los dibujos. Exactamente, ¿se acuerdan que yo le había dejado una tarea que tenían que dibujar un paisaje con figuras 3D y cuerpos 3D? A ver si la pueden mostrar lo que la hicieron, la muestran ahí en la cámara. Lucas la hizo, parece. Sí, la hice, pero fue en la otra página. Ah, mira ahí la Antonella, muy bien, Antonella, No perfecto. sé si alcanza a ver, pero ahí está. Y se ve súper, Lucas, súper. Ay, los demás parece que no la hicieron. Chuta. Ya, chiquillos. Exactamente como nos dice Lucas, figuras 2D y figuras 3D son diferentes, ¿cierto? Porque una tiene que ver con figuras planas, ¿sí? Y otra tiene que ver eh, con figuras que tienen un volumen, ¿ya? Eso es súper importante mencionarlo. Antonella Aranguis, ¿quería decir algo o ya no? Al tiro le activo el audio, esperemos un cachito. Le activo al tiro. Ya, Antonella. Al tiro, Mateo. Es que le iba a preguntar si la tarea se enviaba a su correo o al del curso. Ya, ojalá envíenmelo al del curso, ya, porque yo creé ese nuevo correo que es, si no me equivoco, es tercero básico 2021 slg@gmail.com. Lo creé porque me estaban llegando muchas tareas de todos los cursos al personal, entonces mejor para ir separándolo. Así que me lo mandan al correo del curso, chiquillo. Ya, Anto. Muchas gracias, Anto. Mateo, al tiro vamos con el Mateo. Ay, se me perdió. ¿Dónde está? Mateo, espérenme. Ay, me equivoqué. Ahí está. Mateo. Ya, ahí sí, Mateo. ¿Lo escucho? Miren, así me salió mi tarea. ¡Qué lindo! Le quedó hermoso. Muy bien. Lo felicito, Mateo. Muy, muy bien. Muy bien. Excelente. También había visto, parece que el Benjamín Venegas la estaba mostrando. Ahí está. Muy bien, Benja. Muy bien. También la está mostrando ahí. Le quedó súper buena, súper linda su tarea. Lo felicito, súper. Hay una manito levantada. A ver, Gustavo. Y después Agustín. Profe, Dame. así como no quedó a mí mi dibujo. Qué lindo. Bien, perfecto, chiquillo, súper. Felicitaciones, Gustavo. Muy bien. Acá había otro también que lo estaba mostrando. Veneme el Damián Tobar, ¿cierto? Damián. Damián la estaba mostrando. A ver. Agustín Robles. Agustín. Ahí le di el audio. Agus.
Dígame. Así me quedó mi dibujo. Bien, chiquillos, qué bonitos están los dibujos, me encantaron, súper. Y lo bueno es que también los colorearon. Yo no le había dicho que había que pintarlos porque a veces no gusta pintar, pero me encanta que lo hayan pintado. Se ven hermosos los trabajos así. Así que los felicito. Ahí el Baltasar también lo realizó, así que muy bien, Baltasar. Así que los felicito, chiquillos. Para aquellos que todavía no lo han podido hacer, les pido que lo hagan ahora. Ahí sí, bien, Damián. Súper, súper, súper. Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar con lo que nos toca hoy día. Bueno, la gran diferencia entre 2D y 3D la dio el compañero ahí. También les decíamos que unas son figuras planas y otras son figuras con volumen. Estas figuras y estos cuerpos, chiquillos, tienen algunos elementos, ¿sí? O cosas que los componen. Y usted se dirá, ¿qué será eso que los compone? Y lo vamos a ver enseguida. Por lo tanto, el objetivo de hoy día, chiquillos, es conocer cuáles son los elementos que componen a las figuras y cuerpos geométricos. Identificar figuras regulares e irregulares. Ese de identificar figuras regulares e irregulares es un segundo objetivo que tenemos en la clase y si alcanzamos lo vamos a revisar. ¿Ya, chiquillos? Acá tenemos, vamos a partir por los elementos de un cuerpo. Es decir, cuando decimos cuerpo, estamos hablando de 3D. Vamos a ver las partes de un 3D. Primero tenemos que los cuerpos 3D tienen caras, ¿sí? Y que por lo general las caras pueden ser caras basales, es decir, caras de base, o caras laterales, que son las que van en los lados, ¿sí? Estas caras, chiquillos, por lo general son figuras geométricas, ¿ya? Y que al juntar varias figuras geométricas me va a dar un cuerpo. Por ejemplo, acá, esta cara basal de acá es un cuadrado. Pero si yo junto varias caras de cuadrado, lo que voy a tener es un cubo, ¿ya? También tenemos, chiquillos, bueno, y aquí les puse que corresponde obviamente a la base del cuerpo, ¿cierto? Y corresponde a las caras que rodean al cuerpo. Y eso es la que van a los lados, ¿sí? También tenemos otros dos conceptos interesantes que yo creo que ustedes también ya lo han visto antes, ¿sí? Que son las aristas y los vértices. Las aristas, chiquillos, son todas las líneas que unen este cuerpo. Por ejemplo, esta es una arista, esta es una arista, esta es una arista, esta de acá, está igual, ¿cierto? Todas las líneas que yo voy a ver en un cuerpo, ¿sí? Son aristas. Y los vértices, chiquillos, son los puntos en donde se unen las figuras, en este caso los cuerpos geométricos. Cada punto de unión es un vértice. Un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, un cubo tiene 8 vértices porque tiene 4 vértices en la parte de acá arriba y 4 vértices en la parte de abajo. Aquí nosotros vemos solamente 2 vértices, 2, 3. Nos faltaría el que está por detrás que nosotros lo estamos imaginando, ¿ya? Por lo tanto, importante, tenemos que un cuerpo geométrico 3D va a tener caras laterales y caras basales, va a tener aristas, que son las líneas, ¿cierto? Las líneas que unen a las caras, ¿cierto? Y los vértices, que son estos puntos de encuentro, ¿ya? Ahora vamos con algo un poquito más complejo en nombre solamente, no en contenido, que son los tipos de cuerpos geométricos y cómo los podemos clasificar, que nosotros quizás ya hemos visto algunos. Primero tenemos lo que son los poliedros. ¿A qué llamamos nosotros poliedros, chiquillos? Llamamos a todos estos cuerpos geométricos 3D que todas sus caras son planas y poligonales, ¿ya? Polígono de polígono quiere decir que tienen tanta cantidad de lados, que son cerradas, ¿ya? Que son figuras geométricas. Por ejemplo, este es un poliedro, ¿sí? Porque todas sus caras son planas, ¿sí? Y está compuesto de rectángulos y cuadrados, ¿ya?
Este también es un poliedro porque está compuesto de un cuadrilátero, ¿cierto? Este no es un cuadrado, un cuadrilátero porque tiene 4 lados, y de un triángulo, ¿sí? Bueno, en realidad son 2 triángulos, porque piensen ustedes que tiene un triángulo por acá y tiene otro triángulo por el otro lado, ¿sí? Y la base va a ser esta misma de acá, que pudiese ser que parece como un rectángulo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si tengo otro. No, ya. Tenemos luego, chiquillos, los cuerpos redondos. ¿Y qué son los cuerpos redondos? Obviamente son aquellos que tienen una superficie más curva, ¿ya? El cuerpo redondo más conocido, que valga la redundancia, que nosotros conocemos, es la esfera, ¿ya? Ese es el cuerpo redondo que es más conocido para nosotros, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, el cilindro, ¿sí? Y el cono, ¿sí? Son dos, uy, me salté, espérenme, ahí sí. Son dos cuerpos bastante conocidos para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer la diferencia entre que los tipos de cuerpos geométricos podemos encontrar los poliedros, ¿sí? Que son todos los que tienen caras planas, y los cuerpos redondos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Ya, súper. Denme un segundito que me pidió acá el computador que conectara el cargador, o si no, se me va a apagar. Denme un segundo. Chiquillo, voy a dejar en... Entonces, habíamos quedado en que tenemos dos tipos de definiciones de los cuerpos geométricos, ¿sí? Poliedros y cuerpos redondos. Existen estos nombres específicos de los cuerpos geométricos, chiquillos, ¿sí? Que por lo general se va a dar, ¿cierto? Por la base, por el nombre de la base, ¿ya? Por ejemplo, acá, prisma triangular recto. Y me interesa que se queden con este. ¿Por qué se llama prisma triangular? Porque la base es un triángulo, ¿ok? Cuadrangular, ¿sí? Prisma cuadrangular, porque la base es un cuadrado. ¿Cuántas caras laterales tenía, por ejemplo, este de acá? Tenía 3, la que estamos mirando nosotros de frente, y las 2 laterales, ¿sí? Y caras basales tenía 2, acá. ¿Cuántas caras basales hay? 1, 2. ¿Y cuántas laterales hay? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Fíjense acá que todo esto son prismas, los que están aquí arriba, y van cambiando el nombre según la cantidad de lados que tiene la base. Por ejemplo, este es prisma pentagonal. ¿Y por qué es pentagonal? Recuerden que un pentágono era aquella figura que tenía 5 lados, fíjense. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y el de acá es prisma hexagonal porque tiene un hexágono, ¿cierto? De base, y son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Acá tenemos distintos tipos de pirámides, fíjense. Y también va a cambiar el nombre de la pirámide con respecto a la base, ¿sí? La forma de la base. Por ejemplo, esta pirámide es triangular, porque obviamente la base es un triángulo, fíjense. Pero esta pirámide es cuadrangular, porque fíjense que la base es un cuadrado. Y así va a ir cambiando. Pirámide pentagonal, porque su base es un pentágono. Pirámide hexagonal, porque su base es un hexágono, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, chiquillos, hacer la relación y que ustedes comprendan que la gran mayoría de los nombres
¿sí? Siempre van a estar dados con respecto a la cantidad de lados que tiene la figura de la base. ¿Ya? Por ejemplo, 5, 6, 4, 3, etcétera. ¿Ya? Tenemos otra cosa importante, chiquillos, que tenemos que conocer nosotros, que hace relación a la red de los cuerpos geométricos, ¿ya? Es decir, esta la podemos utilizar, ¿sí? Para construir un cuerpo geométrico con volumen, ¿ya? La red es lo que yo utilizo para crear el cuerpo geométrico. Por ejemplo, si yo les dijera que tenemos que hacer un dado, ¿sí? Vamos a utilizar este mismo molde de esta forma, ¿sí? Este dibujo, vamos a cortarlo y vamos a doblarlo como un origami, ¿cierto? De tal manera que al yo unir esta parte con esta de acá, esta con esta de acá, esta con esta de acá, ¿cierto? Estas dos, me va a empezar a tomar la forma, ¿cierto? Del cubo. Lo mismo ocurre con las otras redes, ¿sí? Esta del tetraedro, octaedro, ¿cierto? Tienen nombres medio raros, pero que nosotros no los vamos a conocer. Quedémonos con que estos son redes de cuerpos geométricos, ¿cierto? Y que cada cuerpo geométrico tiene una red determinada, ¿ya? Ahora nos vamos con los elementos de las figuras geométricas, es decir, de los 2D. Hace un ratito estuvimos revisando todo lo que tenía que ver con 3D. Ahora solamente vamos a revisar lo que tiene que ver con 2D, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de figuras geométricas, estamos diciendo que obviamente es un dibujo, ¿ya? 2D. ¿Y qué tienen qué elementos componen estas figuras geométricas? Vamos a tener que van a tener vértices, lados, y algo distinto al anterior que no estaba, ángulos, ¿ya? Ángulos. Y los ángulos, chiquillos, va a ser y se van a dar entre la unión de cada línea. Esta línea y esta línea, acá, va a formar un ángulo. Lo voy a dibujar, denme un segundo. Fíjense que esta línea de acá, con esta línea de acá, se unen en el vértice y forman acá, al frente del vértice, forman un ángulo. Podemos decir que el ángulo siempre va a ir al frente del vértice. ¿Ven? Acá está el vértice y va el ángulo. Acá hay un vértice y el ángulo va en frente. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá hay un vértice y el ángulo va al frente. ¿Ok? Entonces esos son los tres elementos, si se fijan, vértice, lado, es lo mismo, es la misma parte, ¿cierto? De la anterior, ¿cierto? También comparte los mismos elementos que un 3D, pero la diferencia radica en que este tiene ángulos, ¿sí? 2D tiene ángulos. Entonces, ahora sí alcanzamos a mirar esto que es de polígono. Chiquillos, cuando le hable de polígono, siempre voy a hablar de que es una figura plana. Esta es la definición de polígono, figura plana. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué es un polígono regular? Yo voy a estar hablando de una figura plana. Pero ¿qué significa que esta figura plana sea regular? Quiere decir que todos sus lados y ángulos van a ser iguales. O al menos un par de ellos. ¿Sí? ¿Por qué digo al menos un par de ellos? Porque, por ejemplo, acá el rectángulo, ¿sí? No tiene todos sus lados iguales, tiene dos pares de lados iguales, ¿sí? Por eso podríamos decir de cierta forma que sí puede tener características de regular. Pero dejémoslo más en el cuadrado. El cuadrado sí es un polígono regular, ¿ya? Tenemos acá el triángulo equilátero que tiene todos sus lados, un pentágono, un hexágono, un octágono, etc. ¿Ya? Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿qué es un polígono regular? Usted me tiene que decir, son, tía, ¿sabe? Son esos que tienen todos sus lados iguales, todos sus lados y todos sus ángulos, ¿ya? Por eso es regular. Pero también tenemos a los polígonos irregulares, ¿ya? Que es todo lo contrario, chiquillos, todo lo contrario. Los irregulares son aquellos dibujos de figuras planas, aquellos 2D, ¿cierto?
que tienen todos sus lados diferentes. Fíjense acá que todos estos son diferentes. Este triángulo, sus lados son distintos, el cuadrilátero igual, ¿sí? El pentágono, el hexágono, el heptágono, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un polígono regular y uno irregular? Es que el regular, chiquillos, tiene todos sus lados iguales y el irregular posee sus lados diferentes. ¿Ok? Quisiera saber hasta el momento, chiquillos, y ahora lo estoy mirando, si existe alguna duda o consulta. Vicente. Vicente. Lo escuchamos, Vicente. Dígame, ¿alguna duda o consulta? Ya se me olvidó. Ya, Vicente, piénsela bien, trate de acordarse y ahí cuando se acuerde nos dice. ¿Algún otro compañero chiquillo? Lucas, ya, Lucas. Si pones la parte que está arriba y a la izquierda a la vez, en la parte de abajo del triángulo ya tendría dos lados al menos iguales. ¿Este de acá? Sí, ese. Ya, perfecto, sí podríamos decir que este con este son dos lados iguales, perfecto. Y por eso... Pero en esa forma ya no. En la otra forma que yo dije sí. Ah, ya, perfecto. Recuerden, y qué bueno que Lucas lo menciona, qué bueno, muchas gracias Lucas. Chiquillos, aunque tenga dos lados parecidos, ya teniendo un solo lado que es distinto, pasa a ser irregular. ¿Sí? Si tiene tres, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, ya, súper. Pensé que no se escuchaba ya. Entonces les decía que al tener un lado distinto, ¿sí? Pasa a ser irregular, ¿ya? Regular tiene que ser todos iguales o al menos un par, no uno solo, un par, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Matilda, voy contigo. Matilda, dígame. Tía, sabe que recién me uní, no sé de qué están hablando y no sé qué me toca. Ya, Matilda, le voy a hacer un mini resumen del resumen. Estamos hablando de los elementos que componen a las figuras geométricas, ¿sí? Eso empezamos a hablar. Figuras y cuerpo. Comenzamos hablando de que las figuras 3D tenían distintos, te voy a ir mostrando así rapidito, ¿ya? Mira, que las figuras 3D tenían caras basales, caras laterales, ¿cierto? Tenían vértices y aristas. Las aristas son las líneas que unen y los vértices son los puntos, ¿sí? Teníamos también que hablamos de clasificaciones o tipos de cuerpos geométricos. Los poliedros eran los que tenían todas sus caras planas, como por ejemplo estos de acá, y teníamos los cuerpos redondos, que eran obviamente el que tenía una cara redonda. Después vimos algunos nombres, ¿cierto?, de algunos cuerpos, y yo les decía que lo importante es la base, ¿ya? Porque el nombre siempre va a decir el nombre en general y va a decir la base. Por ejemplo, pirámide cuadrangular, porque la base es cuadrada, pirámide pentagonal, porque la base es un pentágono, etc. También les mostraba las redes de un cuerpo. Estas redes es, por ejemplo, cómo yo puedo construir un cuerpo geométrico. Si yo esto lo recorto, ¿cierto? Lo quiero hacer en mi casa, lo recorto y lo hago, ¿sí? Voy a tener la construcción de estos cuerpos geométricos. Y después empezamos a hablar de los elementos, pero ya no de los cuerpos, sino que de las figuras, de los 2D. Y que también compartía vértice y lado al igual que el otro, ¿ya? Pero a diferencia del otro ahora tiene ángulos, ¿sí? Dentro de esta definición les decía que se pueden clasificar de dos formas, de manera irregular, regular o irregular, ¿sí? Los 2D pueden ser regular o irregular, ¿ya? Cuando es regular tiene todos sus lados iguales o al menos un par o dos pares de lados iguales, ¿sí? Y cuando es irregular tiene todos sus lados diferentes. En eso íbamos, Matilda. Fue un resumen, ¿ya?
De todas formas, la clase se va a subir a YouTube para que la vea si quiere y yo les voy a mandar el Power, ¿ya? Para que no quede atrasada. ¿Ya, Matilda? Así que no se preocupe. Vamos con la Florencia Palma. Espérenme, Florencia, se me acaba de perder, la tenía aquí. Ahí está. Ya, Florencia, dígame. Tenía la manito levantada. Profe, pregunta Dígame. lo de la brújula de ayer, ¿lo van a mandar las explicaciones por el WhatsApp? Sí, envié un documento en donde sale el paso a paso de la brújula. Voy a buscar igual un video en YouTube para mandárselos por si no entienden más o menos cómo hay que hacerlo, ¿ya? Pero Ya. igual envié ya el paso a paso. Voy a buscar videos para ver si les puedo enviar, ¿ya? Ya, gracias. Flor. Ya, ya chiquillos, sigamos, nos queda poquito, nos queda poquito. Entonces, ejemplos de polígonos regulares e irregulares. Perdónenme, me pasé. Ya. Polígono, recuerden que polígono es figura plana. El triángulo tiene 3 lados, tiene 3 ángulos y este tipo de triángulo es regular porque tiene todos sus lados iguales. El cuadrilátero tiene 4 lados, 4 ángulos y es irregular porque tiene, fíjense, un lado diferente. Bueno, en realidad todos sus lados son diferentes. El pentágono, 5 lados, 5 ángulos y es regular porque son todos iguales. El hexágono tiene 6 lados, ¿sí? 6 ángulos y es irregular porque tiene sus lados diferentes. Y estos últimos dos, el octágono y el decágono, este tiene 8 lados, 8 ángulos y los dos son irregulares. Fíjense, chiquillos, una salvedad, que la cantidad de lados y la cantidad de ángulos siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Si no es la misma, quiere decir que me equivoqué en algún cálculo, pero siempre es la misma cantidad de lados y la cantidad de ángulos. Lucas. Encontré lo mismo del triángulo en el hexágono. A ver, veamos. Perfecto, súper. Sí. Ahí, a donde se está uniendo a la parte irregular, es donde está la parte regular, la parte en la que se Bien. unen 2 palos a un palo. Ya, súper. De hecho, hay figuras, y qué bueno que lo menciona, hay figuras que son irregulares que pueden estar formadas por figuras regulares. Ojo ahí. Por ejemplo, si yo hago aquí un triángulo, otro triángulo, o un triángulo más grande, pero que tiene todos sus lados iguales, y lo uno con este de acá. A ver, voy a tratar de dibujarlo. Espérenme. Ya, por ejemplo, voy a dibujar un triángulo. Obviamente es más grande que el que está ahí, pero es un triángulo regular, porque este lado es igual, son todos iguales. Fíjense, yo uní estos dos triángulos y me quedó una figura que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Me quedó un pentágono con 2 triángulos. Pero si se fijan, yo usé 2 figuras regulares y me quedó una figura irregular, porque todos los lados no son iguales, son diferentes. Por lo tanto, podemos decir que para construir figuras irregulares, podemos usar figuras regulares. Esto parece como un trabalengua, pero chiquillos, después va a ser más sencillo para ustedes. No encuentro el mouse, espérenme. Ahí está. Voy camino al mouse. Ahí está. Yo fui la que rayó, lo siento. Se me había perdido el mouse. Ahí estamos. Ya. Y esto es para que ustedes me ayuden a participar. ¿Cuántas caras tienen los chicos? El primero, ¿cuántas caras tiene este de acá? Recuerden, las tiene que imaginar. La número 1, ¿quién quiere? Agustín Robles y después vamos con Lucas. Agustín Robles. 5. Ya, perfecto. ¿Qué dice el público? ¿Serán 5? ¿Serán 5? Vamos a ver. 5, perfecto, muy bien. 5 caras. La 2. La 2. A ver, vamos a ir viendo. Espérenme. Vicente. Vicente, ¿cuántas caras tiene la figura 2? Vicente. ¿O la está contando? La está contando.
la figura 2 es un cubo. ¿Cuántas caras tendrá? ¿Cuántas caras tendrá? Vicente. Vicente. 6. Ya, perfecto, 6. ¿Qué más dice? ¿Será correcto 6? ¿Será correcto? Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Excelente, very good, very good. Ya, Lucas, la tercera figura. Nos quedan 3 más, así que no se preocupen. Ya, Lucas, ¿cuántas caras tiene la última figura? Las mismas que la primera, 5. Nada más Ya, que distintas, perfecto. pero son la misma cantidad. Muy bien, ya. ¿Qué dice el público, chiquillos? ¿Estará correcto? ¿Estará correcto? Ya, veamos. Perfecto, muy bien. Ahora les pregunto, cambia la pregunta. Y ojalá que ahora participen otros niños que están tímidos ahí, que ahora participen. ¿Cuántos vértices tienen las figuras ahora? Ahora pregunto por los vértices, que eran los puntitos, ¿se acuerdan? Ya. ¿Cuántos vértices tiene la figura? Amparo. Buena. Ya, la primera figura, Amparo. De ahí el Mateo. Después la Florencia. 4 4. Ya, vamos a ver qué dice el público. Correcto, muy bien. Mateo, muy bien, Amparo. ¿A dónde está el Mateo? Se me perdió. Mateo, ahí está. Mateo, ya. Díganos, la segunda, ¿cuántos vértices tiene? 3. Ya, perfecto. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Está correcto o no? ¿Tiene 3? Vamos a ver. Muy bien. Excelente, chiquillos. Excelente, ¿eh? Vamos con la última. La última, por último, que veo hartas manitos arriba, háganme con los deditos cuántos vértices tiene la última. Yo los voy a ir mirando, ¿ya? Para que todos me den la opción. Ya, ahí el Agustín Robles dice 6. ¿Qué más? 6 también dicen por acá, por ahí dicen 7, por ahí no sabe todavía, está contando. Por acá dicen, veo 5 deditos, por ahí veo 5, 6. Uy, allá veo harto. Ah, eran 2, es que era la Antonella con el Agustín, eran 2 personas. Yo pensé que todos esos vértices. Ya. 6, 6, 6. El Vicente, la Antonella, el Amparo, el Lucas, la Florencia, la Carito. Sí, ya, perfecto. Agustín López, perfecto, 6, Agustín Aroca, ya. Veo casi todos los chiquillos me dicen 6. Vamos a ver. 6, muy bien, chiquillos, le va a ir excelente en esta prueba, ¿eh? Muy bien, los felicito. Ya, para la próxima clase de matemáticas voy a traer más actividades para que podamos participar todos, todos, todos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, espérenme. ¿Qué significa etcétera? Baltasar, cuando yo digo etcétera, eso me está preguntando, ¿no? Sí. Tía, ¿qué significa etcétera? Etcétera es como decir entre otros. Por ejemplo, yo digo, no sé, yo tengo zapatillas de color naranjo, verde, azul, etcétera. ¿Por qué digo etcétera? Porque digo, y tengo de otros colores también. ¿Ya? Etcétera quiere decir otros. ¿Ya? Ya, chiquillos, moment, please. Estamos hoy día, chiquillos, ya, Lucas le damos la palabra y ahí terminamos, ¿ya? Porque tenemos que ir mientras tanto, a descansar porque nos toca después otra clase. Lucas, dígame. La que casi todos dijimos 6 con los dedos, parecía como una escalera, como 2 escalones de una escalera. ¿Cierto? Parecía como una escalera, exactamente. De hecho, creo que en eso me inspiré en dibujarlo. En una escalera. Ya, chiquillos. Entonces, ahora nos toca la próxima clase a las 3, así que mientras tanto, vayan al baño, coman algo, relájense y nos vemos a las 3 con nuestra clase de ciencias naturales. Si quedó alguna duda, chiquillos, por favor, la vemos apenas volvamos, ¿ya? Porque ya estamos en la hora y para que puedan tener un buen tiempo para descansar.